Hay un hombre que aparece en la Biblia, en el profeta Isaías, Dios lo llama mi siervo, se llama Ciro y es considerado un siervo del Señor. Un siervo, ¿por qué? Porque le servía al Señor. Y por eso hay tanto Ciro por ahí que usted no cree, pero le sirve al Señor. No los conoce. Ellos en su vida personal, nada que ver. Pero cuando tiene que hablarse de los edictos de Dios, están de acuerdo. Y dice Esdras capítulo 5 verso 13: más tarde, en el primer año de su reinado en Babilonia, el rey Ciro ordenó que se reconstruyese el templo. Ayúdame por favor ahí para que me acompañe. ¿Quién ordenó? El rey Ciro, ese mismo que estudiamos en Esdras, ese que ordenó que fueran devueltos los judíos a Babilonia. Ese mismo también ahorita vamos a ver que determinó que se edificara el templo. ¿Y sabe quién iba a patrocinar el templo? Él. ¿Y sabe quién iba a patrocinar los sacrificios? Él. Tremendo eso. Y si usted me permite, hay un esfuerzo inicial que dice Esdras capítulo 3 del 1 al 6. Yo leo a favor de ustedes en la traducción del lenguaje actual. Dice: en el mes de Etaim los judíos ya se habían instalado en sus pueblos, así que fueron a reunirse en Jerusalén. Entonces el sacerdote Josué, hijo de Josadac, y los demás sacerdotes comenzaron a construir, escuche esto, el altar de Dios, junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes. Hicieron esto para poder ofrecer allí ofrendas para el perdón de los pecados, de acuerdo con las instrucciones que Moisés había dado. A pesar de que habían metido, había en medio de la gente que vivían en ese lugar, colocaron el ¿qué? El altar donde habían estado antes. Presentaron a Dios ofrendas por la mañana y por la tarde, y también celebraron la fiesta de las enramadas, de acuerdo con la ordenanza de la ley, y ofrecieron diariamente la cantidad de ofrendas que correspondía. También ofrecieron las ofrendas acostumbradas en la fiesta de la luna nueva y todas las fiestas dedicadas a Dios. Además, daban a Dios ofrendas voluntarias. Aunque no habían empezado la reconstrucción del templo, desde el primer día del mes de Etaim comenzaron a presentar a Dios ofrendas para el perdón de los pecados. Entonces ellos regresan y ellos dicen: acá sí vamos a adorar a Dios. ¿Dónde empezaron? En el mismo lugar donde estaba el altar. ¿Se acuerda que el templo, el tabernáculo constituían 3 lugares? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Ellos empezaron, dijeron: necesitamos invocar a Dios. Pero ¿qué ocurre? Le digo, lo que nos ocurre a todos. ¿Se acuerdan? Los afanes de esta vida. Llegó un momento donde las circunstancias personales y la opresión del enemigo, porque habían personas que no querían eso, porque sabían que la fuerza del pueblo de Israel, ¿dónde estaba? En que ellos tenían un Dios, y ese Dios los había defendido, y ese Dios era el que había hecho a esa nación grande. Entonces hubo obstáculos, y aparece en el capítulo 4 versos 21 al 24 de Esdras. Dice: por lo tanto ordenó detener la reconstrucción de la ciudad. ¿Quién? Artajerjes. Usted, si leyera todo el capítulo 3 y el capítulo 4, tendría más contexto. Ordenó detener la construcción de la ciudad hasta que recibieran órdenes mías. Hagan cumplir esta orden enseguida, para que no se perjudique más el reino. ¿Por qué? Porque le mandaron una carta donde decían: esa gente es peligrosa, donde usted les deje reedificar ese templo, esa gente le da el golpe de estado. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dijo: nada, no va a dejar. Este no era el rey Ciro, este era Artajerjes. Ahorita lo va a entender más. Dice: tan pronto como Reún, el sacerdote, y Simí, sus compañeros, leyeron esta carta del rey Artajerjes, fueron rápidamente a Jerusalén y obligaron a los judíos a detener los trabajos. Así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida hasta el segundo año del reinado ¿de quién? ¿De quién? De Darío, el rey de Persia. Pasaron 16 años y medio, 17 años en que habían empezado a reconstruir el templo, habían tratado de hacerlo y se pararon. No hubo. A ver, póngase a pensar. Usted lleva 70 años en que usted no puede saber qué es celebrar las fiestas. Recuerde que el pueblo de Israel celebraba ¿cuánto? 7 fiestas al año, en especial 3. Y cada una de esas fiestas representaba o recordaba lo que Dios había hecho por el pueblo. Cuando no se celebra, entonces usted se le olvida lo que Dios ha hecho.
Por eso cada sábado había que parar para recordar que Dios hizo la tierra, el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo día Dios descansó. Cada cosa que Dios mandó a hacer era para recordar algo, ¿cierto? Entonces, si no habían fiestas, el pueblo iba a perder sus costumbres. La Pascua recordaba que Dios los había sacado de Egipto, ¿sí? Por eso tenían que comer un cordero, aguas amargas. Escuche, la fiesta de los tabernáculos que celebraba, de las enramadas, que habían vivido en un desierto, en carpas. Y había otra fiesta, que era la fiesta de las primicias, que ¿qué les recordaba? Que un día llegaron a una tierra y sembraron y les produjo. Entonces si no habían fiestas, no había cómo honrar a Dios. Si no habían sacrificios, no había cómo pedirle perdón a Dios, cómo darle gracia a Dios. O sea, en otras palabras, la vida espiritual muerta, no había vida espiritual. ¿Ya? Ahora, si no había vida espiritual, no había ministerio, porque esos sacerdotes ¿qué hacían? Porque esos levitas ¿qué hacían? Ahora, déjeme se lo traduzco. Adormecimiento espiritual. ¿Les suena la palabra? ¿Les suena o no? A ver, de esos que saben tanto que no pueden decir que son mundanos, pero no viven lo suficiente para decir que son cristianos. Otra vez. Esos que saben tantos, que saben mucho, que no pueden decir que son mundanos, pero no es que vivan lo suficiente ¿para qué? Para ser cristianos. ¿Cómo hace esa gente si conocían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cómo si ellos sabían que había un Dios que los había sacado de Egipto? ¿Cómo? Pero tampoco era que estuvieran metidos con el Señor, nada. Y tuvieron una iniciativa y el enemigo mandó un edicto y dijeron: no dejen que esa gente avance. Y después de 16 años y medio, 17 años, aparece el libro de Ageo, que usted lo va a leer ahí en su Biblia, que no lo tengo ahí en los apuntes. Y vamos a estudiar cómo atraer la gloria postrera, cómo caminar en una nueva gloria. Si usted por alguna razón también empezó a reedificar y se metió con el Señor y colocó los cimientos, los pinitos, porque ¿qué habían llegado hasta hacer? Hasta los cimientos, hasta ahí llegaron. Y por alguna razón el enemigo determinó un edicto y lo hizo parar en su vida espiritual, y usted ya ni muy ni tan nada, y está construyendo su propia casa. Ahora, cuando la Biblia habla de casa, porque aquí ya en el libro de Ageo usted va a ver casa, ¿sí? Y yo quiero que recuerde cuando Jesús estuvo hablando de cuando el demonio sale de un hombre y dice algo: volveré a mi casa, ¿cierto? Porque ya nosotros somos casa espiritual, morada de Dios en el Espíritu. Entonces, volver a edificar la casa del Señor para nuestro tiempo no está hablando de un edificio físico, está hablando de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo de Él. Lo que hoy quiero ilustrarle bajo esta enseñanza que es histórica es: ¿qué dejó usted inconcluso? ¿Por qué usted paró la construcción? Usted venía bien, usted venía buscando al Señor, venía leyendo la Biblia, usted venía orando, usted venía creciendo en intercesión, venía en un mover bonito de los dones del Espíritu Santo, y paró. Ahora, usted no puede decir que es que ya no está con el Señor, pues tampoco puede decir que está con el Señor. Usted está ahí y ahí estaba el pueblo. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitaban dar un paso. ¿Y qué hizo el Señor? Pues llamarle la atención a uno. Una de las cosas en las que uno más para bola es cuando le tocan el bolsillo. Usted quiere ver la gente ladrando, no, pastor, no diga esas frases. Y eso que no vino mi hermana, es la asertiva. Usted quiere ver la gente saltando candelada, no, tampoco, está muy pirata. Usted quiere ver la gente angustiada, tóquele el bolsillo y verá que eso pone al que sea a voltear. No, usted no. Es de las cosas. Y Ageo dice en el capítulo 1, versículo 1 del libro del profeta Ageo, que había una condición. Ahora, usted va a darse cuenta en el capítulo 5, versículo 1 al 2, y en el capítulo 6, verso 14, que en el libro de Esdras aparece Ageo, porque son contemporáneos, en el 520. Entonces aparece el señor Ageo, y el hermano Ageo: pastor, pero yo no entiendo, mire, porque el libro de Esdras aparece por allá antes de Salmos y Ageo por allá casi terminando. Porque usted recordará que la Biblia que nosotros leemos está escrita de una forma
literaria, no cronológica. Entonces, pues eso hace que no estemos. Va a leer en la Reina Valera para que haya como de buena gente. Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey, véalo pues, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Gobernador de Judá. Judá, la tribu del rey David. Los que iban a gobernar. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, no llega a fin de mes. Así ha dicho Jehová: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de vuestras manos. O sea, por donde meta la cabeza, no hay por dónde. ¿Le ha ocurrido? No. Sí tiene una, ¿no le ha pasado esa? No le sale una. Pero, ¿y por qué, diablo mentiroso? Seguro que hay un momento donde el enemigo ataca, pero hay otro momento donde Dios le cierra la llave a uno. Porque eso le digo, cuando Él abre no hay quien cierre, y cuando Él cierra, mi querido amigo, se lo presento, no hay quien abra. Se lo habla a alguien que ha perdido no miles, sino millones para aprender. ¿Se ha escuchado cuando dice: uno estudia en el SENA y es gratis? No es gratis, no, alguien pagó. Sí, eso gratis no hay nada. ¿Que hay un almuerzo gratis? No, alguien lo pagó. Y con Dios no hay cursos gratis. Todos los que hemos aprendido alguna cosita nos ha costado. Por lo regular cuesta lágrimas, sangre o plata. Bueno, pero afortunadamente hubo quien oyera, y yo honro a Dios por eso, porque hubo un despertar. Y lo especial es que para mí hay una unión entre, escuche, lo gubernamental, porque este hombre era un gobernante y este era un sumo sacerdote, lo eclesial. Y pasa algo en una nación cuando pasamos de ese pensamiento dual de lo santo y lo profano, lo secular y lo sagrado, a entender que necesitamos a un gobernador, necesitamos a un sumo sacerdote. Y aquí es una unión sobrenatural de dos personas que ejercen autoridad, que ejercen dominio y que tienen un mismo llamado. Si no había un lugar físico, no podía haber una actitud espiritual. Pero si una actitud espiritual no podía haber si no había un lugar físico. ¿Cómo la ve? Y aparece el verso 11, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó, ¿le suena? Y despertó. Que estaban dormidos. Si usted lo despierta no es porque está dormido. Qué revelación tan tremenda, hermano. Y despertó. ¿Pero qué despertó? El espíritu. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto del año segundo del rey Darío, 21 días después. 21 días, ¿le suena?
¿Y por qué despertó? Porque lo que leímos ahorita en el libro de Esdras es que efectivamente ese gobernador llamado Zorobabel y ese sumo sacerdote llamado Josué ya habían emprendido una tarea, pero se le había quedado a medias, habían durado año y medio y habían llegado hasta los cimientos y se relajaron y se fresquearon y se acostumbraron y se acomodaron y se apoltronaron y se resignaron. La versión Parcerito dice y se relajaron. Le leo la otra versión. Y la cogieron suave. ¿No le gusta la versión? Yo haría buenísimo para una traducción de la Biblia. ¿Le suena? Pero en el momento que hubo una crisis económica, que hubo una crisis social, que por nada, entonces eso creó una sensibilidad para que cuando llegara la palabra les llegara. Y es que para sembrar una palabra en medio de una tierra dura es muy complicado. Pero cuando a usted le mueven el piso, ¿cierto? Entonces usted más fácil recibe la palabra, ¿o no? ¿Cómo es más fácil? Pues seguramente cuando hay quebrantamiento, cuando hay circunstancias. Y el Señor se valió de cerrar los cielos, de cerrar la tierra. Entonces así es muy fuerte, ni por arriba. O sea, no había agüita y se secó la tierra. Entonces, ¿qué? Me parece que es que Dios es el que hace llover y el que hace producir y germinar. Entonces, por ningún lado. A usted no le ha pasado, ¿cierto? Hay gente que le suele ocurrir esas cosas. Y es porque hay una crisis de carácter espiritual. Ahora, pregunto, ¿estaban dispuestos? ¿Me ayudas con el primer punto? ¿Estaban dispuestos a hacer lo natural? ¿Estaban buscando mucho? ¿Usted qué cree? ¿Que no estaban haciendo cosas naturales? Efectivamente. Pero no se estaban viendo reflejadas en las cosas espirituales. Porque primero había que hacer cosas espirituales para que luego se vieran reflejadas en las cosas. Espere, déjeme le digo unas cosas. ¿No le ocurrió a usted que cuando está haciendo cosas naturales y nada le da, es donde empieza a hacer cosas espirituales? Claro, porque ya no encuentra nada. A ver, déjeme decirle, cuando usted ya pidió el préstamo en el banco, cuando llamó a la tía que tiene en España, cuando le dijo al gota a gota y nada, le dijo, Señor, provéame por favor. Pero no me venga a decir que usted normalmente primero le pide al Señor. Lo primero que normalmente usted hace es una tarjetita que tiene en su bolsillo, que es la que le hace los milagros a usted. Y usted hace así, shoo, shoo. Y pastor, ¿usted por qué sabe tanto? Porque yo lo he hecho también como usted. Porque yo veía más milagros antes de tener tarjeta. Sí. ¿Y yo por qué sé? Porque usted primero le toma Nospirin, Dobles Forti. Y ya cuando no le pegó ninguna, le dice al Señor que lo sane. ¿Y yo por qué sé? No, es así no, porque yo siempre le oro al Señor. Esa sí no es la mía. Pero sé porque la gente es así. Pastor, ore por mí, de verdad. Y eso, llevo 5 días enfermo. Vea, 5 días y después de 5 días pido oración. No, es que ya he hecho de todo y como nada le sirvió, buscó. Esta gente tenía un problema con las prioridades. Y era que si estaban bien con Dios, Dios les iba a ayudar a la casita. Se les olvidó que era Dios el que les hacía producir, germinar y demás. ¿Y por qué se dieron cuenta? Porque al final, de un día para otro, todo cambió. ¿Se acuerdan por cuando la Biblia dice, el profeta, Dios, los años que comió la oruga, el soltón, el revoltón y la langosta, a mi gran ejército, restituyó? En la historia del pueblo judío, en el tiempo de los profetas menores, hubo un momento donde la tierra empezó a producir sin que la hayan sembrado. Yo lo prediqué hace años en el otro auditorio. Leí un reporte histórico y ese reporte histórico está ligado a este tiempo. Pasaron de que nada les producía, aún sembrando y buscando, a que de un día para otro todo les produjera. En el 2:19 lo va a leer. Pastor, no le creo. Bueno, meta después a internet, busque en YouTube cómo hacen que los desiertos, los judíos, produzcan. Yo lo prediqué acá, prediqué 4 sermones de lo que es estar bendecido y hablé del pueblo de Dios, cuando Dios bendice una nación. La bendición personal, la bendición familiar, la bendición regional y la bendición de un país. Hablé de la bendición que es tener hijos, la bendición que es tener nombre, la bendición que es tener tierra y la bendición que es tener riquezas. Pues la gente no entiende que tener hijos es bendición.
que tener nombre es bendición, que tener tierra, arraigo es bendición. Que pesar del hermano Lob, usted lo ha leído, el hermano Lob, que por tener bendición económica perdió los hijos, perdió la tierra y perdió el nombre. Ay, qué pesar de Lob. Ay, perdió la plata también. Que la gente no entiende la bendición cómo es. Que la bendición está basado primero en tener descendencia, en tener hijos, en tener cómo prolongar su naturaleza. Perdóneme, Lot no pensaba así. La gente no piensa así. Entonces, miremos, lo primero que es, ¿cuál es la problemática del pueblo? ¿Había qué? Una mala lectura de los tiempos. El versículo dice, ustedes dicen que todavía no ha llegado el ¿qué? El tiempo. Le ocurre cuando la persona dice, más adelantico, es que uno de soltero es muy duro servirle al Señor cuando yo me case. Pregúntele a los casados. No, todavía no es tiempo. ¿Usted ha escuchado todavía no es tiempo? Es que uno estudiando es muy duro, apenas yo me gradué, sí, espera y verá. No, es que cuando uno trabaja y parece que no hay tiempo, nunca hay tiempo. Llevaban 18 años de haber vuelto de la cotilla y todavía no había sido el tiempo de reedificar. Y creo que hay eso, despuesito, más adelante, la otra semana, todavía no hay tiempo. Ahora, déjeme decirle algo que en lo que he sido reiterativo. Dígame si usted tiene tiempo para enfermarse. Usted mantiene agendado, bueno, una vez al mes uno debe enfermar, gripa. No, pero si usted se enferma le toca sacar tiempo. Tampoco usted mantiene tiempo, seguro, no mantiene tiempo para enfermarse, tampoco mantiene tiempo para vararse, ¿cierto? Si tiene moto, carro, o si el megabús se le vara. Usted dice, no, yo tengo programado que una vez al mes el megabús se va a retrasar porque tampoco tiene programado. Pues vaya donde se va y verá. Tampoco usted tiene de pronto programada, ¿cierto? Una ida a un curso de tránsito. Usted no tiene programado un parte, ¿no? Un comparendo. Pero que se lo hagan y verá. Si dice, no, yo pago todo el parte. No, lo debe ver sacando el tiempo. Ni me diga que su hijo tenga un problema en el colegio. Usted dice, es que yo no tengo tiempo. Pues le va a tocar sacar el tiempo. Pero y verá que le toca sacar el tiempo y verá. Y ni hable de una persona que le tocó pagar cárcel, que le tocó pagar años. Y usted dice, ¿y usted mantenía tiempo para pagar cárcel? No, pues le tocó pagar tiempo. Así que curiosamente, eso de que no hay tiempo, no, tiempo sí hay. No, usted no saque tiempo para hablar con su señora, le va a tocar sacar tiempo para hablar con el abogado. Pero eso no haga creer que le toca sacar el tiempo. Entonces hay un problema ahí que no había tiempo, que todavía no. O sea, que reconocían que había una necesidad de edificar ese lugar físico, pero que todavía no. Ahora, había una insatisfacción física, dice que ni se saciaban con lo que comían, ni lo que bebían, ni lo que vestían, y qué más, ni se sentían plenos emocionalmente y menos espiritualmente. Entonces esa situación se vio reflejada en algo más, improductividad económica. Repetí económica. Entonces, si usted no se sacia, si usted no se siente bien vestido, si no se siente contento y si aparte de eso está pelado, entonces por todo lado. Entonces ahí nada le funcionaba. Entonces esa circunstancia llevó al pueblo a que pudiera meditar, porque entonces cuando usted nada le sale, cuando usted nada lo sacia, usted se siente y dice, ¿a mí qué me pasa? Porque cuando a usted todo le está yendo bien, pues usted qué va a parar a pensar. Cuando usted reflexiona de su salud cuando está enfermo, pero yo no conozco a nadie que está en pleno vigor y dice, no, yo tengo que mirar cómo va mi salud. No, uno empieza a notar cambios, ¿cierto?, en su forma de vida y dice, yo tengo que ir al médico. Cuando usted lleva el carro al mecánico, de más que cuando no le suena nada. No, yo le voy a decir cuándo. Cuando hay un golpecito. Cuando si esto le suena algo, uy, qué pereza. ¿Sí? No, le veo cara de que usted lleva el carro al mecánico cuando no le pasa nada. ¿Cuándo lava usted la moto? ¿Cuándo? Cuando ya el mugre usted ya no es capaz de, me va a ensuciar. En esta iglesia falta más cuidado con esas moticos, de verdad. Hago un llamado a la limpieza de verdad, denle valor.
Pastor, dígame la Biblia, el justo ama, cuida su buey. Ya no hay bueyes, hay motos, carros, bicicletas, patinetas. Por favor. ¿Qué es el reclamo de Dios? ¿Dónde viene el reclamo del Señor? Viene diciendo, hay olvido de su casa. Se olvidaron de la casa. ¿Tiene mamá usted? ¿Usted es casado como yo? ¿Tiene mamá? Usted no tendría casa si primero no hubiera vivido en la casa de sus padres. Entonces ya ahora está concentrado en su casa, que olvida la casa de donde nació. Entonces Dios dice, ustedes olvidaron mi casa, entonces ya no me adoran, y como no había adoración era porque no había servicio. Y entonces la gente está tan concentrada en su casa que abandonó la casa del Señor. Quiero decir algo, y lo digo para vergüenza mía. Durante tantos años muchos de nosotros estuvimos tan concentrados en servir al Señor y servir a su obra que descuidamos nuestra casa. Y como ministerio aquí tratamos de que los que servimos al Señor primero sirvamos en nuestra casa. Y normalmente le hemos enseñado a esta comunidad a que servir a su esposa, honrar a sus hijos, eso es servir al Señor, y eso es verdad. Pero ¿sabe a qué hemos llegado? Que ya la gente está sirviendo tanto en su casa, tanto, que ya no sirven acá. Hoy tengo que informarle a esta iglesia que aunque numéricamente hemos crecido, se ha dado cuenta en algún servicio que por gracia y misericordia del Señor cada día somos más, cada día hay menos servidores. Ahora vaya y pregunte y verá que todos están sirviendo al Señor y sirviendo en su casa. Tengo que decirlo porque aún me lo han dicho, pastor, el discurso no lo comimos, o lo creímos, perdón. Y tanto, pastor, que ya nos cuesta trabajo servir en este lugar. Y tengo para decir que bajamos los estándares. ¿Por qué? Porque adoptamos una frase que se llama cuidemos el corazón. Cuide el corazón. Y por cuidar el corazón nos venimos alcahuetes. Cuidando el corazón del hermano y tratando de valorar la persona por lo que es y no por sus dones. Pues quiero decirle que descuidaron los dones y nos quedamos con el que es. Hoy lo tengo que decir. Dios sabe con qué motivación lo hicimos. Dios sabe con el Espíritu. Yo creo que yo sirvo a mi casa, sirvo a mi esposa, sirvo a mis hijos. ¿Podría hacerlo más? Seguro que sí. Pero le digo, hoy yo tengo autoridad para pararme y decir aquí que yo sirvo a la obra del Señor. Y sirvo con toda determinación, con toda convicción. Así que era lícito hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y hoy tenemos una crisis de personas que no valoran el ministerio. Hoy tenemos más niños y menos maestros. Hoy tenemos más carros y menos hermanos de seguridad. ¿Sigo? ¿O dejo así? Cada uno está artesonando su casa. Llegamos a decirle a la gente, no, tenga tiempo de familia, hágale. Y ahora tienen mucho tiempo de familia. Y hay gente que mensualmente sale 2 o 3 domingos a pasear con la familia y no se congrega. Enseñamos a cuidar la familia y enseñamos a decirle a la gente, pase tiempo con su familia. Hoy tengo que decirle, pasan demasiado tiempo con su familia. De verdad, hoy tengo que decir, es verdad, porque sea valiente. A mí me encanta que me confronten con la palabra y con autoridad. Si quiere que le diga algo, me insta a que me corran la línea, que me lleven a otro lugar. No me gusta quien no, me gusta alguien que me lleve, eso sí, con autoridad y por el Espíritu. Pero hoy tengo que decir, esa es la verdad. La verdad es que hoy cada vez veo gente con los dones más y más enterrados. Y peor, eso venían de ministerios donde eran Superman espiritual y la Mujer Maravilla. Oiga, tenían grupos, visitaban, evangelizaban, tenían discípulos hasta que llegaron aquí, porque se quedaron restaurándose en tantos. Delante de Dios, estoy diciendo la verdad, piense mi espíritu, no, lo tengo que decir. Ojalá esté hablando por el Espíritu, pero es verdad. En serio, hermano. Y aquí nos pastoreamos entre nosotros mismos y nos cuida, eso sí, para las relaciones somos buenísimos, para tomar café, abrazarnos, el lobby cristiano, genial. Pero mucha casa artesonada. Bueno, ¿qué le digo yo? Entonces, ahí está.
¿Qué pasa cuando usted ya por ningún lado, ni por arriba, ni por abajo, ni se sacia, ni nada? Pues le da por meditar en el camino. Entonces el Señor en el verso 5 y 7 le dice: meditad en vuestro camino hacia afuera. Pero en el capítulo 2, versículos 15 y el verso 18, la parte A y la parte B, le dice: mediten en su corazón hacia adentro. O sea, mírelo de afuera y mírelo de adentro, por favor. O sea, evalúe si es que le está yendo bien. Porque recuerdo una de las clásicas del pastor Andrés, a alguno le habrá tocado el cartel de los cristianos o los cristianos del cartel. ¿A usted le tocó escuchar eso? No, levante su mano si usted escuchó eso. Muy bien, de los mismos creadores, del hombre que empezó jugando y se terminó de juguete. ¿Ha escuchado eso usted? Que se predica llorando. De los mismos creadores de los hijos de la última hora, los que llegaron de último y les pagaron de primero. De los mismos creadores, los cristianos del cartel o el cartel de los cristianos. Oiga, ¿qué ocurrió? Que ese momento los llevó a reflexionar. Y puede que haya alguien aquí que esté así, con el cielo cerrado, la tierra cerrada, no se sacia, y el Señor le está diciendo: usted empezó a edificar mi casa, usted empezó su vida espiritual, usted colocó unos cimientos, usted sabe qué es orar, qué es leer la palabra, usted sabe qué es pasar tiempo conmigo, usted sabe qué es deleitarse, usted sabe lo que pasa cuando uno intercede, usted sabe lo que es dar al Señor, usted sabe lo que es predicar la vida del Espíritu, pero usted dejó ahí y eso está inconcluso. Y ocurre algo, viene una confrontación y el Señor les dice: suban ¿a dónde? Al monte. Suban al monte, les toca a ustedes. Si usted lee Esdras, porque usted sí es juicioso, se va a leer Esdras 3, 4, 5 y 6. Usted es muy juicioso, para que tenga todo el contexto. Usted se va a dar cuenta que el rey fue el que patrocinó. Cuando empezó eso, Ciro fue el que patrocinó y dijo: vayan y traigan de lejos, esa madera. Pues como dejaron parar la obra, ya les tocaba subir a ellos por la madera. Lea y verá. Y les dice: suban al monte y traigan la madera. ¿De qué hablará eso? De que tiene que salir de la comodidad y buscar. El monte es tipo de estar con el Señor. El monte es prototipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque probablemente usted no se levante a orar. ¿Por qué? Pues porque le da mucho sueño. Pero y verá que tenga una crisis bien brava y se le vaya el sueño y verá y se ponga a orar. Se lo dice a alguien que mantenía con ganas de pasar una noche con el Señor. Se lo digo para vergüenza mía, solo para vergüenza mía. Yo decía: Señor, qué rico una noche contigo. Así como el libro de Cantar de los Cantares, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que el amado llega y mete la mano a abrir y ella va buscando a su amado toda la noche? Os conjuro, doncellas de Jerusalén, si veis a mi amado, decirle que estoy enferma de amor por él. Pues quiero decirle que tuve una crisis emocional, ¿cierto? Una tusa. ¿Entiende por tusa? Se me fue el sueño cuando uno está entusado. 3 noches con el Señor, 3 noches completas con mi Señor. Vaya usted a ver. Nunca saqué a las buenas las noches, me tocó a las malas. Pastor, qué testimonio tan bonito, la verdad. Se lo digo a usted, usted no saca tiempo para ayunar, pues le tengo que decir: no le ha tocado una crisis bien brava que usted programa ayuno así. No le tocó. Yo sé que es ayunar por voluntad y sé que es ayunar porque tocó ayunar. Usted no sabe qué es poderle cantar al Señor. ¿Ha escuchado el himno? Cuando andaba en ausencia del Señor, no le cantaba. Gloria se lo sabe. Cuando andaba en ausencia del Señor, no le cantaba. Pero ahora que he conocido a Dios, por eso es que mi alma te alaba. Pero ahora que he conocido a Dios, por eso es que mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, mi alma
te alaba, Señor, cuando tú vengas, contigo yo me iré. Le digo una, usted no sabe qué es cantarle al Señor en medio de la crisis y usted se queda sin voz, porque usted ya no sabe ni cantar sino gemir y llorar en una de esas bien brutal. ¿Usted sabe qué es esa? Que no aguanta usted ni arrodillado. Esas. Y tiene uno que venir a esa, ¿cierto? Esta gente no tenía por ningún lado. ¿Sabe qué le tocaba? Meditar en sus caminos y subir al monte. ¿Por qué subir al monte? Pues porque la tierra no les producía nada, la lluvia nada, porque no se saciaban, no se sentían acalorados, nada. Y entonces, ¿cuántas opciones tenían? Subir al monte. Pero ¿saben algo? Afortunadamente el Señor, tan bueno que es, tan misericordioso que es, el Señor no solo los confronta, sino que les da una promesa. Esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres. Cuando trajeron la cosecha a su casa, yo hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Entonces, aquí viene la parte. Lo único bonito era la casa, pero ni se saciaban, ni tenían cómo. Y entonces lo que traían a la casa elegante, el Señor, o sea, en otras palabras, no disfrutaban. Y yo quiero decirle que si lo que hoy usted está viviendo, laboral, académico, materialmente, no lo sacia, eso es porque no viene consecuencia de que el Señor se lo haya dado. Se lo compruebo. ¿Quiere que le dé ejemplos? A mí me gustan los ejemplos. Miren, yo he estado sentado en carros de lujo, muy bonitos. De hecho, me gustan mucho los carros. Y estar haciendo la voluntad de Dios al lado de la que es mi esposa, honrando y hablando en lenguas y llorando al Señor, sintiendo lo mismo que estando sentado en una chalupa en el río Atrato, que si usted se hace así se va al río y ahí ya no hay para nadie, haciendo la voluntad del Señor. Pero también sé que se están en lugares muy buenos, pero sin tener paz y sin sentir gozo, añorando estar en una cárcel que es de los mejores lugares donde yo me deleito, que es donde le aseguro que pasa algo en mi vida que solamente pasa ahí. Porque yo lo sé. ¿Por qué se lo puedo decir? Porque yo lo he experimentado. Yo sé que es mejor comer el pan con el humilde que repartir despojos con los soberbios. ¿Sabe por qué lo sé? Porque yo he estado ahí. Entonces, sé que cuando no es del Señor no sacia y no hay deleite. Y el Señor termina haciendo un llamado y les dice: tienen que subir al monte. Y el pueblo reacciona y dice: de esta forma el Señor despertó el espíritu del gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, así como el espíritu de todo el pueblo restante. Vinieron pues y emprendieron las obras del templo del Señor, Dios del universo, su Dios. ¿Qué pasó? Que cuando hay un despertar espiritual, lo que no había pasado, lo mismo que pasó con Nehemías, lo que no había pasado en 17 años, pasó en 4 meses. Hubo un despertar espiritual de volver a la casa del Señor, en este caso a su vida espiritual, de volver a acercarse a Dios con intimidad, con búsqueda, con clamor. ¿Sabe por qué? Porque todavía usted tiene tiempo para orar. ¿Usted se acuerda cuando usted oraba y no le ponía cuidado al tiempo? Si usted hoy tiene tiempo para orar, señal de que usted ya no se deleita. Si usted hoy tiene una lectura establecida y a veces el Señor lo coloca a leer más y no, señal de que usted ya lee por compromiso. Le digo, si usted hoy ya no el Espíritu lo guía a ayunar, sino que lo hace por costumbre, señal de que ya entró en la religión. Pero si al contrario, usted todavía siente hambre y sed y quiere más, si usted todavía siente que no solamente tiene un tiempo en la mañana, sino que por la noche como que el Señor le dice hágale también. Cuando usted como que ya leyó, pero dice, pues yo siento ganas de leer más, bienvenido a la vida del Espíritu. Cuando usted no necesita un lugar,
sino que usted hace de los lugares altares, bienvenido. Pero si usted ya, sin oro por la mañana, ya no ora todo el día, tengo que decirle, hermano fariseo, desmovilízate. Cristo te llama. ¿Y por qué se lo digo? Porque ya Dios no habita en lugares. Él dijo que anda buscando adoradores en espíritu. ¿Qué pasó? Que Dios les hace unas promesas. Dios les dice que Él iba a estar con ellos en el verso 13, en el capítulo 2, verso 4. Esa es la promesa, que Dios iba a estar ahí. Y les dice que no teman. Y en el verso 9, que es lo medular de esta enseñanza, el Señor les dice que la gloria postrera de la vida de ellos iba a ser mayor. De ese lugar iba a ser mayor que el primero. ¿Por qué? Porque si usted lee Esdras, había gente que estaba llorando porque habían visto la gloria del anterior templo, que era el que hizo Salomón, que era muy opulente, pero no había gloria. Y lo que hace lo importante es que cuando usted se queda diciendo, ay, yo cuando le servía al Señor, ay, cuando lloraba, cuando yo discipulaba, ay, yo me acuerdo, usted no está preparándose para la segunda gloria. Yo le digo, yo honro al Señor por lo que viví años atrás, doy gloria a Él, pero hoy le digo, yo me estoy preparando para algo mejor. Yo agradezco al Señor por los tiempos que viví sirviéndole como misionero, pero ahora me estoy preparando para lo que el Señor me está entregando como apóstol. Yo doy gloria y doy honor al Señor por la oportunidad que me dio de fundar iglesias en las cárceles, pero hoy honro y glorifico al Señor por fundar iglesias en los sistemas de gobierno. Así que cuidado, porque usted está llorando por la gloria de atrás y el Señor tiene una gloria postrera, tiene algo nuevo. ¿Y qué termina pasando con el pueblo? En el versículo 18 y 19 el Señor les dice, aún no está la vid, aún no está la higuera, pero desde este día los voy a bendecir. ¿En qué sabían que el problema estaba en volver a lo espiritual? En que sin haber hecho lo natural se activó solo por hacer lo espiritual. Yo les voy a leer el versículo 18 y 19 para que usted magnifique. Usted no me va a creer en lo natural, pero en lo espiritual usted sí. Aquí usted empieza a acercarse a Dios en lo espiritual y empieza a pasar cosas en lo natural. Y eso que usted había tratado, y eso que usted había sembrado, y eso que usted se había esforzado, solamente por volver a edificar casa a Dios, por volver a edificar relación con Dios, eso se va a activar. Bueno, a leer la Biblia pues. Ellos tenían problemas en lo natural, no, tenían problemas en lo que sembraban, ¿cierto? Pero mira el verso 18. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, y tiene día, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. O sea que usted, pastor, está diciendo que si yo me determino a acercarme a Dios, a volver a edificar casa al Señor, a cimentar mi relación con Dios, ¿va a pasar? Sí. Porque lo único que ha hecho el Señor es limitar lo natural para que usted vuelva a lo espiritual, para que cuando usted vuelva a lo espiritual se abra lo natural. Gracias. No, pastor, a mí me gusta más hacer cosas naturales porque 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 1. Listo. Le está yendo muy bien, hermano. Eso si el Señor no es el que le abrió a usted, debe votar corriendo. Ahora, yo con eso no le estoy diciendo que no haga cosas naturales, pero usted no me descresta a mí si usted me dice que hace muchas cosas naturales y no hace cosas espirituales. Yo le creo a los que hacemos cosas espirituales, nos acercamos a Dios para que paguen cosas en lo natural. Así es que funciona. Bueno, y terminemos aquí diciendo que el Señor les dice, tranquilos, yo soy el dueño del oro y de la plata, yo la tengo toda. ¿Cómo concluimos? ¿Cómo terminó esto? Pues con esos reyes que les hablé. Animados por los profetas Ageo y Zacarías, los jefes judíos siguieron la reconstrucción, terminaron el edificio de acuerdo con lo que Dios de Israel había indicado y según las órdenes del rey Ciro, Darío y Artajerjes. Oiga,
reyes de Persia. El templo de Dios quedó terminado al día 3 del mes de Adar, en el año 6 del gobierno del rey Darío. Los sacerdotes, sus ayudantes y todos los demás judíos que habían regresado a Babilonia festejaron con alegría la dedicación del templo de Dios. En esa fiesta de dedicación presentaron como ofrenda 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y también presentaron 12 chivos como ofrendas para el perdón de los pecados de las 12 tribus de Israel. Después organizaron a los sacerdotes y a los ayudantes según las instrucciones que Moisés había dado para la adoración a Dios en Jerusalén. ¿Cuánto demoraron? 4 años. En 4 años establecieron de nuevo un lugar de adoración, y como había lugar, había ministerio, habían servidores del Señor y todo lo que usted y yo pasamos. ¿Qué es lo que le propongo? Que vuelva a las fiestas con el Señor. Y quiero ser puntual en esto, como quien tiene autoridad. Lo primero que hicieron después de que edificaron el templo fue que volvieron a celebrar fiesta. ¿Qué es celebrar fiesta? Es que usted tiene que tener días, tiene que tener eventos, tiene que tener momentos que a usted no se le olvidaron. Cada uno de los hombres de Dios, cada que se encontraba con Dios, le colocaba un nombre al lugar, ¿cierto? Llámese Betel, llámese Peniel, llámese Mananaín, llámese, ¿cierto? O una revelación de Dios, llámese Jehová Rafa, llámese Jehová Jireh, llámese Jehová, ¿cierto? Es mi estándar, ¿o no? Repito, se encontraban con Dios, le colocaban el nombre a un lugar. O tenían una experiencia con Dios en una de sus naturalezas y decían: Dios mi proveedor, Dios mi sanador, Dios mi paz, Dios mi estandarte. O si no, a través del nacimiento de un hijo le colocaban una marca: Dios me restauró, Dios me restituyó, Dios es mi juez. ¿A qué voy? A que todo eso marca un momento espiritual en su vida. Pero usted no ha vuelto a hacer altar, no ha vuelto a hacer fiesta. Usted no ha vuelto a apartar tiempos para Dios, no se ha vuelto a determinar. Y es que los hombres de Dios apartaban 21 días, 7 días, se iban a un lugar. Eso que hay que celebrar, esos actos espirituales a los que uno tiene que volver. ¿Qué hicieron después? Sencillo, lo que normalmente hacían. Si había templo, si había sacerdotes, si había sacrificios, habían fiestas. No, usted no entendió. Había un lugar físico. Si había un lugar físico, habían sacerdotes. ¿Para qué? Para presentar sacrificios de qué? Primero de perdón, luego de gratitud. Y después se hacían las fiestas. No habían fiestas si primero no había sacrificio. Y entonces edificaron la Pascua, que les recordaba que Dios los sacó de Egipto. Y aquí viene: los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado sin excepción y todos estaban limpios, así que sacrificaron la Pascua por los que habían vuelto del cautiverio, por sus hermanos sacerdotes y por sí mismos. Y la comieron tanto los israelitas que habían vuelto del destierro como todos los que se habían separado de las impurezas de las gentes del lugar para buscar al Señor, Dios de Israel. Durante 7 días celebraban con regocijo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había llenado de gozo y había dispuesto favorablemente el corazón del rey de Asiria para darles ánimo en la hora del templo del Dios de Israel. Y cuando lea Esdras, porque usted se le va a leer el capítulo 3, 4, 5 y 6, va a decir que el propio rey Darío decían: por favor adoren a Dios porque es el verdadero Dios, y por favor yo les patrocino la adoración para que oren por mí, por mi familia. Wow. Léalo. Se activaron espiritualmente cuando hay fiesta, cuando hay momentos con Dios. Pastor, ¿y por qué está predicando eso? Porque el viernes lo quiero invitar, como usted está recibiendo esta palabra de parte del Señor. Y usted dice: yo tengo que edificar templo. Yo he buscado la palabra de Dios. Yo necesito. Yo le digo: le tengo el parche. Venga el viernes a las 9 de la noche. Porque vamos a establecer señal acá. Porque Dios nos habló que nos lleva a otro nivel. Y le digo: ¿qué nivelote? Se lo digo yo, el pastor de esta iglesia. ¿Qué nivel? Un nivel de fe, de intercesión, de clamor. Y como vamos para otro nivel, te vamos a colocar señal primer viernes de cada mes. Vamos a estar acá a buscar al Señor, a buscar su fuerza. Hemos levantado mano ante el Señor, que lo buscaremos, porque en buscarlo está la vida. Invocaremos su nombre. Hoy lo quiero invitar. Si usted dice: cualquier parecido con la realidad, venga, empecemos a edificar casa a Dios, adoración a Dios. Venga y nos unimos a interceder.
Venga, oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Venga, busquemos al Señor y su fuerza. Venga, nos humillamos delante del Señor. Hágale. Venga. Y usted que vive del cartel de los cristianos, venga y levante altar al Señor y ponga piedra acá como señal.